esto. Claro, en medio de todo esto, y una de las grandes desgracias del pueblo español es el fanatismo y la superstición y el sectarismo que pasa de siglo en siglo, en medio de todo esto, cuando de pronto surge una crisis, nadie actúa con sentido común o con un sentido de comunidad, se actúa de acuerdo al código sectario. Y el código sectario lo mismo puede ser sacar la reliquia en procesión que sacar a las feministas en procesión un 8 de marzo. Claro, ese código sectario que choca con el sentido común y la decencia en tiempos de bonanza, pero que en fin se puede notar menos, en tiempos de crisis ya es que se da de bofetones. Y entonces, ¿qué sucede en ese momento? Pues que seguimos aplicando el código sectario porque no conocemos otro con el que movernos. Entonces, mientras que en Estados Unidos, en multitud de estados, incluido el de Texas, de pronto decidieron aquí hay unas necesidades para el coronavirus y hay una serie de intervenciones que no se van a practicar porque lo más importante es el coronavirus, y una de las cosas que se suprimió fue la práctica del aborto, es posible, fíjense ustedes lo que les vamos a decir, que el número de gente que pueda morir de coronavirus en Estados Unidos quede compensado por las vidas que no van a ser destruidas en abortorios, y ya hay algún estudio en este sentido. Es terrible, pero es así. Veremos al final cómo queda el número de muertos en Estados Unidos, pero el que Planned Parenthood no pueda funcionar durante un mes puede significar que la pérdida de población se compensa con los no abortados. Es terrible. Pero esto demuestra también cuáles son las cifras del aborto. Por cierto, en Cataluña algunas de las clínicas que practican abortos son propiedad de la Iglesia Católica y no veo yo tampoco al obispo de Solsona protestando. Bueno, pues en medio de toda esta situación, ¿qué ha decidido Pedro Sánchez en relación con el aborto? Pues moverse de acuerdo a su sectarismo fanático. Considera que las clínicas abortistas tienen una categoría de servicio esencial. De manera que si usted tiene, no le voy a decir ya el coronavirus, porque entonces como tenga cierta edad y viva en Cataluña, usted ya es un muerto. Usted ya está muerto. Lo van a ejecutar. No, como por ejemplo tenga otro tipo de daño que se ve muy afectado por la crisis del coronavirus, un ictus, un infarto, un accidente, etcétera, que sepa usted que destruir vidas a través del aborto es más importante que atenderle a usted. ¿Y quién ha dicho esa monstruosidad? Pedro Sánchez y su gobierno. Es decir, es mucho más importante mantener el fanatismo criminal, el sectarismo antivida de la ideología de género que salvar vidas. Esto es una constante en la historia de España. España hubo un momento en que llegó a ser el mayor imperio del mundo y se arruinó combatiendo las batallas de la Santa Sede, que cada vez que podía le pegaba la puñalada por la espalda, porque nunca ha tenido principios y siempre ha tenido intereses. Los principios han sido la bandera para cubrir los intereses. Pero es que esto forma parte del ADN de los gobernantes españoles en la mayoría de los casos. El dogma, el fanatismo, el sectarismo está por delante de la realidad. Y si la realidad se nos pone por delante, no nos importa. Pasamos por encima de la realidad como un tren de mercancías. Oiga, pero es que no es por nada, pero faltan médicos, faltan enfermeras. Hay muchas situaciones sanitarias aparte del coronavirus que merecen atención. Me da igual. Yo lo que quiero es que se sigan practicando abortos. Oiga, por favor, piénselo usted, vamos a tener un problema demográfico grave, no solo porque mueren ancianos, sino que porque muere mucha gente que no son ancianos. Necesitamos esas enfermeras y esos médicos que se siguen practicando abortos porque eso es un servicio esencial. Bueno, pues saquen ustedes sus conclusiones, pero esto verdaderamente es para echarse a temblar. Ante una situación de la que depende la vida de miles de españoles, está por delante el sectarismo, el fanatismo, la superstición ideológica, el dogmatismo, rebuznar y decir aquello de yo he mandado mis barcos a combatir a los ingleses y no a combatir a los vientos, todo solucionado. Los muertos
que les digan unas misas. A ser posible el obispo de Solsona, gran canalla donde los haya. Esto es inquietante, ¿eh? Y de nuevo marca la enorme diferencia entre unas sociedades y otras. En el caso de Texas, vamos, la cosa no ha podido ser más clara. Miren ustedes, aquí lo importante es salvar a la población del coronavirus, de modo que se acabaron los abortos mientras dure esto. Y desde luego no podemos considerar como servicio esencial la destrucción de una vida. ¿Qué piensa el gobierno? Que mantener esas posiciones de ideología de género, la destrucción de una vida, es un servicio esencial. Oiga, y el delictus, y que le frían un paraguas al delictus. ¿Qué edad tiene el delictus? 80 años. Pues mire, en Cataluña lo hubieran ejecutado ya. Esto, insistimos, esto da la radiografía de una sociedad. Y luego, lo que viene sobre esa sociedad no debería de causarle sorpresa a nadie. Hace ya años, quien ahora se dirige a ustedes escribió una serie de artículos que luego se convirtieron en un libro titulado El pecado de Sodoma, en el que se describía el proceso de erosión moral de una sociedad hasta que llega la crisis. Bueno, lo que quien ahora se dirige a ustedes escribió hace años, ese libro está publicado, se encuentra, es lo que está sucediendo ahora mismo en España. Y es el proceso de deterioro de una sociedad hasta que llega a una crisis terrible y dolorosísima porque ha ido descendiendo peldaño a peldaño en la indignidad moral. En muchas ocasiones, además, ha ayudado gracias a gente miserable como el obispo de Solsona, al que Dios confunda. Bueno, no le puede confundir más porque Satanás lo tiene más que confundido hace muchísimo tiempo. Y que en medio del dolor lo único que le preocupa es dispensar del precepto de la misa dominical a sus fieles, cosa que, insistimos, nos parece muy bien. Eso entra dentro de las obligaciones del obispo. Pero ya otro tipo de historias no. Lo que le importa es quedar bien con nuestro gobierno de nuestro país. Valiente miserable. Y que para mantener a semejante hijo de Satanás, traidor, insensible al dolor humano, se esté sangrando a los españoles con impuestos. Verdaderamente es de estas cosas que indignan, y si los españoles no reaccionan, pues es que al final se merecen mucho de lo que les pasa. Pues mientras en España mueren por centenares personas por no poder ser atendidas convenientemente en los hospitales por la improvisión de este gobierno, porque la Organización Mundial de la Salud ya en el mes de febrero dijo que se hicieran con material, que equiparan los hospitales para lo que se venía encima. A día de hoy ya ven las cosas como están. Pues mientras esto pasa, mientras la gente muere, todas las empresas se cierran, las clínicas abortistas siguen funcionando y matando seres inocentes en el vientre de sus madres. Un ejemplo más de la cultura de la muerte que defiende este gobierno social comunista, que quiere además, como saben, implantar la eutanasia en España, y parece que ya están ensayando ahora. Mientras se posponen citas, mientras se posponen operaciones quirúrgicas, muchas de ellas urgentes en los hospitales para hacer frente a esta crisis del coronavirus, el gobierno de Pedro Sánchez, en el decreto de estado de alarma, pues da a las clínicas abortistas la categoría de servicio esencial. En el anexo del decreto ley del estado de alarma se determinan como servicios esenciales los siguientes centros, servicios y establecimientos sanitarios previstos en el Real Decreto 1277/2003 de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. O sea, se remite a otro Real Decreto cuando el estado de alarma pues le permite no adscribirse a él si quisiera. En este Real Decreto, en el anexo concretamente y en el apartado, si ustedes lo quieren ver, C253, aparecen lo que llaman centros de interrupción voluntaria del embarazo, que, como saben, también pagan ustedes a través de sus impuestos, cuando pues, se permite a través de la Seguridad Social. Y nos preguntamos nosotros, se pregunta también desde la organización Derecho a Vivir, ¿por qué no se reconvierten estos centros para curar a pacientes del coronavirus? Pues nosotros les contestamos porque
aparte de que no les interesa, porque hay muchos que se están lucrando de esta cultura de la muerte, que tienen estos centros privados, pues seguramente si lo hicieran, al dedicarse a practicar la cultura de la muerte, seguro que al final convertían estos centros como la Clínica Dator de Madrid en lugares donde se practique la eutanasia, como hacen en Cataluña, donde pues, se administra la sedación a los ancianos. Seguramente estas clínicas abortivas seguirían matando inocentes.